El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, o mejor conocido por sus siglas EZLN, es una organización la cual en sus inicios fue creada con fines armados, pero actualmente son conocidos por tener un carácter político-militar. Fue en 1994 cuando dicho ejército se rebeló en el estado mexicano de Chiapas a las órdenes de una pequeña cúpula militar, la cual estaba liderada por el mestizo subcomandante Marcos. El nombre del movimiento hacía honor al revolucionario Emiliano Zapata. Este estaba constituido por campesinos pertenecientes a los grupos indígenas Chamula, Celtal, Tojolabal, Chol y Lacandón. Este movimiento fue llevado a cabo durante el gobierno del Partido Revolucionario Institucional. A diferencia de otros movimientos tipificados como estadocentristas, el EZLN no pretende ni aspira a la toma del poder estatal. Sus objetivos giran en torno a la defensa de los derechos humanos, colectivos e individuales, la construcción de un modelo nuevo de nación donde impere la democracia, libertad y justicia y la creación de redes de resistencia y rebeldías que luchen en nombre de la humanidad contra el neoliberalismo, como lo son el derrocar al presidente elegido y establecer una democracia participativa, así como también el compromiso por parte del gobierno de modificar la Constitución de manera que se incluyera el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, el reconocimiento a su autonomía y la atención de las demandas en materia de justicia e igualdad. Tras la represión militar recibida, se emprendió una actividad política, manteniendo un carácter de izquierda radical. Su mando es nombrado Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del EZLN. Este movimiento tenía algunas organizaciones anteriores, las cuales también buscaban los mismos objetivos. Estas eran conocidas como las Fuerzas de Liberación Nacional, de las cuales unos años más tarde surgiría el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Dichas fuerzas anteriores a las zapatistas se fundaron en agosto de 1969 en el norte del país, y a decir del general Mario Arturo Acosta Chaparro, en su informe Movimientos Subversivos en México, tenían establecidas sus zonas de operaciones en los estados de Veracruz, Puebla, Tabasco, Nuevo León y Chiapas. Fue en 1974 donde se suscitaría en San Miguel de Pantla, en el Estado de México, un enfrentamiento entre una unidad del Ejército Federal al mando del entonces Teniente Coronel Acosta Chaparro e integrantes de las Fuerzas de Liberación Nacional, algunos de los cuales perderían la vida a raíz del combate, como Carmen Ponce y Denny Prieto, y otros serían arrestados como María Gloria Benavides, quien denunció haber sido torturada. Como consecuencia de este enfrentamiento, las Fuerzas de Liberación Nacional perdieron su capacidad operativa. A principios de la década de los 80, algunos de sus militantes decidieron la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Así, el 17 de noviembre de 1983, un grupo de personas, entre los que se encontraban indígenas y mestizos, declararon formalmente constituida la formación de un ejército regular que el 1 de enero de 1994 saldría a la luz pública bajo la declaración de una guerra al gobierno mexicano. El subcomandante Marcos, líder del ejército zapatista, ha declarado en numerosas oportunidades que es necesario hacer un mundo nuevo, un mundo donde quepan muchos mundos, donde quepan todos los mundos. El ejército zapatista decidió hacer su declaración del día de Año Nuevo hace 10 años, porque ese día coincidía con la fecha en la que el Tratado de Libre Comercio entraba en efecto. Para los gobernantes de México, la membresía en el TLC representaba la esperanza de construir una relación especial con las corporaciones estadounidenses. Pero para los campesinos indígenas y para los agricultores que apoyaban a los zapatistas, este significaba un certificado de defunción, ya que este socavaría su propia producción agrícola. En vez de celebrar la entrada de la economía mexicana al primer mundo, el gobierno del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari desató un ataque militar feroz sobre la población civil de Chiapas. Pero a los pocos días, Salinas se vio forzado a cancelar el ataque, dado que cientos de miles de mexicanos abarrotaron el Zócalo, la plaza donde está la sede del gobierno central, para mostrar su solidaridad con los zapatistas.
El levantamiento zapatista revivió una izquierda mexicana que había estado inactiva por años y puso sobre relieve la cuestión de los derechos de los 20 millones de indígenas de México. Para la mayoría de los observadores, la aparición del ejército zapatista fue una sorpresa. Este surgió de brigadas de autodefensa establecidas para defender a los campesinos del terrorismo sufrido a manos de los varones del café de Chiapas y de los rancheros ganaderos que usaban pistoleros para atacar a los campesinos. Marcos dijo en una entrevista que al transcurrir el tiempo, los compañeros vieron que no era suficiente el hacer la autodefensa de una sola comunidad, sino el establecer alianzas con otras para empezar a llevar a contingentes militares y paramilitares a una escala mayor. El subcomandante Marcos dijo a un entrevistador en 2001 que él se consideraba un rebelde, no un revolucionario, y que el EZLN no piensa que todos los industrialistas son ladrones, dado que algunos han construido su riqueza por métodos honestos y honorables. Nosotros no planeamos el regreso del comunismo primitivo, ni la implementación despiadada de la igualdad. Pero hoy en México, el sistema de libre empresa es responsable de que millones de personas estén sumidas en la pobreza y la explotación. Solo la clase obrera de ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos tiene el poder para poner al sistema de rodillas. El derrotar las fuerzas de la globalización corporativa que aplastan a los trabajadores, campesinos e indígenas mexicanos requerirá no solo una rebelión, sino una revolución que reemplace esta sociedad cimentada sobre el lucro y la avaricia por una sociedad controlada por los trabajadores para satisfacer las necesidades humanas.